Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente en cadena se registró en Pontón. Ministro Ursel Arens invita a la próxima sesión de Baki den Barrio, en esta oportunidad en Centro de Barrio Ayo. Otro problema más por incendios en Acapulco. Refuerzan seguridad en centros comerciales de Miami para las siguientes festividades. Pedro Vargas, escritor colombiano, muestra sus obras literarias en Papiamento. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con grato placer les saludamos como todos los días, esperando que todos ustedes en casa hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente en cadena que se registró recientemente muy cerca a Pontón. En esta oportunidad entre 4 vehículos, uno de ellos, el de atrás, no reguló la velocidad y se fue en contra de otros 3 vehículos. Este conductor que ocasionó el accidente estaba bajo los efectos del alcohol. Recientemente ocurrió un accidente en cadena en el área de Pontón, en inmediaciones al ex edificio de iStore. En esta oportunidad, el accidente ocurrió entre una van Hyundai color gris y otros 3 vehículos, es decir, un accidente en cadena. El conductor de la van, al parecer, no pudo regular la velocidad de su vehículo y chocó en contra de un Toyota Vitz color azul oscuro y este, a su vez, impactó un BYD color negro. Después de este, terminó colisionando en contra de una pick-up Isuzu, la cual tuvo menor daño. Sin embargo, los 2 vehículos del medio, al ser vehículos más pequeños, llevaron la peor parte y los daños materiales fueron considerables. La policía se presentó en el lugar a atender con este choque, en donde se pudo observar que 2 personas resultaron heridas. Allí se observó también la presencia de la ambulancia para atender con estas personas heridas. Finalmente, los agentes policiales decidieron detener al conductor de la van porque se encontraba manejando bajo los efectos del alcohol. En este choque en cadena que se registró en horas de la tarde, lamentablemente los 2 vehículos del medio llevaron la peor parte y al final por un conductor irresponsable manejando bajo los efectos del alcohol. Cambiando de tema, sabemos que este mes de noviembre y diciembre la campaña Limpi Limpia, esta campaña nacional por parte del ministro de Naturaleza Ursel Arens continúa y este próximo sábado 18 de noviembre la cita es en Centro de Barrio Ayo. Sin embargo, queremos hacer una recopilación de lo que fue la pasada campaña Baki den Barrio, en donde la comunidad una vez más respondió. Um outro Baki den Barrio, viaja aqui no barrio de Poço Chiquito. Mi serviço sumamente exitoso, viaja mais, mirando com o parque de separação está set up no Poço Chiquito. Eta ajuda também com o fluxo de auto, também hope mais ligeiro. Quantidade enorme de autos, de cidadãos que está fazendo uso de parque de separação aqui na de Baki den Barrio, para trazer um desperdício separar, assim é por bordo processar devidamente. Me quero um recordatório, mirando que outro weekend, outro dia sábado, nós estamos no bairro de Ayo, aqui no centro do bairro Ayo. Me quero uma chamada na comunidade para acordar que a hora que no Baki den Barrio, vou por depositar também, vou azeita usar de cozinhar, assim que nós aqui também por hora processar devidamente. Nós temos também selimar tanto com o help desk, caminho que vou por vir e fazer arreglo de pago, se acaso vou não estar up to date com o pago na selimar. Pero também Selimar tem serviço que se você cliente não pode recolher sushi na casa e depositar isso aqui no parque de separação. Ou se você não tem cliente de Selimar, é um custo manager e não recolher desperdício e trazer também na atividade de Baki den Barrio. Fora de Selimar e também para da scrap, nós temos também fundação para nossa comunidade que tem na entrada de tour de atividade de Baki den Barrio, para se tem qualquer cidadão que tem artefato de segunda mão, que por bordo usar ainda, fundação para nossa comunidade receber isso aqui e fazer isso aqui available para uma família que tem necessidade de isso aqui. Me quero agradecer a comunidade de Aruba para responder grandemente na chamada, para se trazer um desperdício de Baki den Barrio, assim que juntos nós prevenir que o sushi aqui está end up de nossa natureza e mais que outra coisa, junto nós temos Aruba Limpi Limpi.
Como sabemos, nos estamos acercando a las diferentes festividades que se van a estar desarrollando en Navidad y por ese motivo queremos invitarlos este próximo 8 de diciembre al Christmas Fair, esta feria de Navidad, la cual se está organizando una vez más en las calles de San Nicolás. En esta oportunidad también hay diferentes componentes importantes, entre ellos, por parte del ministro Geoffrey Weaver, vamos a estar con el alumbrado de esta área en Aruba, pero también por parte de Post Aruba, porque ellos tendrán la colección de estampillas, pero de forma artística. Artista desde 2016 está despegando con muchos proyectos, eventos y siempre con el amor al arte, cultura, y especialmente solamente en San Nicolás. Y después de la pandemia no hemos podido organizar la feria de Navidad más, pero este año escuchamos que el ministro Weaver está organizando ahí una encendedera de luces y dijimos, ¿sabe qué? Tenemos que hablar con el ministro. Entonces, junto con el ministro Weaver y también a Post Aruba, estamos organizando nuestro Christmas Fair, nuestra Navidad, Feria de Navidad, que va a estar pasando aquí en Promenada San Nicolás desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, con luces, con música, con baile, con canto, con comida y artesanía. Aquí habrá de todo un poquito. Así que ven con tu familia, tus amistades, que oí que va a haber como una Coney Island, pero de luces, con lugares de sacar foto, de selfie, contigo y con la familia y todo eso. Y va a ser muy bacano, ¿sí? Entonces, totalmente gratis para ti y toda tu familia. Si tú, como empresario, pequeño, grande, mediano, cual sea, que le gusta vender artesanía, comida artesanal o cosas hechas a mano, me puedes contactar libremente por WhatsApp en el número 593-4475 y quién sabe, quizás también puedes unirte al grupo de Aruba Christmas Fair 2023, que va a ser uno mágico, así que no lo puedes perder. Así que todo el mundo, te recuerdo, 8 de diciembre, de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, totalmente gratis aquí en Promenada, Aruba Christmas Fair 2023. Mi nombre es Tito Bolívar y estaremos esperándole. Empezamos nuestra ronda internacional en Acapulco, en México, porque no solamente pues ellos no han superado lo que fue el paso del huracán Otis, sino que ahora los vecinos y la comunidad están generando incendios con todos los desechos que dejó el paso de este huracán. Por ese motivo, muchas personas se han visto afectadas en la parte de salud. Por querer atacar un problema, generaron otro. Los bomberos y elementos de protección civil allí en Acapulco están atendiendo los incendios que se han desarrollado por la basura. Son los desechos acumulados de todos los destrozos que dejó el huracán Otis a su paso por Acapulco, en donde allí no solamente se perdieron varias vidas, pero también lastimosamente muchas familias los perdieron todo y también las grandes cadenas hoteleras se vieron afectadas. Sin embargo, el humo está afectando la salud de la población, por lo que las autoridades han pedido a los habitantes que dejen de realizar estas acciones, pues lo que han dicho es que todos los desechos que dejó el paso fuerte de este huracán Otis, por ejemplo, como tablas, todo esto se está incendiando y están generando este gran humo. Ahora nos vamos a Paraguay con un fuerte accidente que se registró y todo quedó grabado en cámaras de seguridad del sector. En esa oportunidad, 2 personas iban en un vehículo y atropellaron a un motociclista, al parecer un delivery, que estaba esperando a su cliente en la parte de afuera. Advertimos que las imágenes son fuertes. En la tarde del domingo, un delivery quedó estacionado al costado de la calle en espera de su cliente, momento en que un automóvil impactó contra él, lo arrolló y quedó tendido en el pavimento. Tanto el conductor y el acompañante intentaron huir y abandonar a la víctima. Incluso, como se puede ver en las imágenes, se apoderó de las llaves del vehículo para impedir la huida y es el acompañante quien va detrás y lo amenaza según el relato. De igual manera terminaron escapando. Luego la policía en horas de la noche encontró al conductor, identificado como Waldir Pereira, de 45 años, quien dio positivo a la prueba de alcotés y la incautación de su automóvil. La esposa de la víctima exige que se haga responsable de todo el daño que ocasionó, mencionando que ya tienen una hija pequeña que necesita medicamentos
y que por esto no está volviendo al trabajo ya que la motocicleta quedó totalmente inservible. Entre tanto, nos vamos hasta Chile porque allí fueron detenidos en las últimas horas 2 personas quienes en primera instancia se estaban escondiendo por parte de las autoridades, pero lograron encontrarlos. Ellos en este momento están siendo sindicados, al parecer, por una ola de secuestros que se está registrando en Chile. Presta atención a estas 2 personas escondidas en los roqueríos. Lanzarse al turbulento mar para arrancar era prácticamente morir, ya no tenían escapatoria, solo les quedó intentar ocultarse mientras veían a los detectives aproximarse, era solo cosa de segundos para que los detuvieran. Se trata de 2 delincuentes, un chileno y una paraguaya, quienes junto a otras 2 personas cometieron un nuevo secuestro en Iquique. Todo comenzó en este sector. Un ciudadano boliviano, la víctima, fue apuntado con armas y subido a la fuerza del maletero de una camioneta. Lo llevaron hasta el sur de Iquique, fue maniatado, después golpeado. Luego de esto le quitaron su celular. Para exigir a su familia, a través de comunicados telefónicos, el pago de dinero. La familia inmediatamente hizo la denuncia. Las policías, incluso con ayuda de la Armada, minutos después, identificaron el vehículo al costado de los roqueríos. A pesar de querer huir, los 4 miembros de la banda fueron detenidos, decretándose en contra de todos ellos la prisión preventiva. Ahora nos vamos a Ecuador porque continúa normal la situación en la frontera, en donde allí pues se esperaba un gran flujo de migrantes después de que Perú anunciara los diferentes puntos que tienen sobre la regularización de diferentes inmigrantes de diferentes nacionalidades, venezolanos, colombianos y demás. Una vez concluido el plazo que el gobierno peruano dio a venezolanos y colombianos para que regularicen su situación migratoria en ese país, el movimiento en la frontera sur es normal y durante este sábado no hubo un éxodo masivo de extranjeros. En el puente internacional, ubicado en el centro de Huaquillas y que divide a esa ciudad con la de Aguas Verdes en Perú, el paso es libre. No ha aumentado el flujo de 20.000 personas que circulan a diario por esta zona debido al intercambio comercial. En otro punto de Huaquillas, en el Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAT, solo pueden ingresar los ciudadanos venezolanos y colombianos que tienen visa a lo largo de los 69 kilómetros de la frontera entre Ecuador y Perú. La policía ha identificado 29 pasos clandestinos, los cuales no están siendo vigilados ni por policías ni militares. Incluso un equipo periodístico de Televistazo constató durante la mañana que a 100 metros antes de llegar al CEBAT, grupos de migrantes llegan en vehículos desde Perú y toman taxis ecuatorianos para evitar los controles e ingresar a Huaquillas. En las últimas horas, unos 60 venezolanos que habrían salido de Perú se concentraron en el Parque El Tropezón del centro de la ciudad para descansar y luego seguir su camino hacia la frontera norte a Colombia y Venezuela. No todos venimos a cometer fechoría para el extranjero, muchos venimos a trabajar, a ganarnos el pan de cada día con nuestra familia. Entre tanto, en el sur de la Florida se intensifican los controles y la presencia por parte de la policía debido a las festividades que se van a estar desarrollando en los próximos días, por ejemplo, Acción de Gracias, Navidad y fin de año. Ante ello, las autoridades dicen que pueden haber muchos amigos de lo ajeno visitando los centros comerciales. A partir de ahora, se refuerza la seguridad en áreas comerciales del sur de Florida por la proximidad de la temporada de compras relacionadas a las celebraciones de Acción de Gracias, Navidad y fin de año. Las autoridades afirman que una de las variables más frecuentes es la del visitante incauto. Nosotros tenemos hoteles que los turistas vienen aquí y nada más que vienen a comprar cosas. Parece que a veces las manos se les llenan de paquetes, van al carro, dejan los paquetes en el carro, vienen para atrás y entran otra vez. Además, ahora se une la advertencia federal ante el incremento de crímenes de odio hacia comunidades judías, musulmanes y árabes. Las autoridades alertan que la seguridad en estos espacios cuenta con mayor presencia de uniformados y agentes encubiertos. Yo prefiero estar pagando más tiempo para policía y estar haciéndolo para que haya más protección que lamentar que no tienen suficiente policía para prevenir ciertos crímenes. Los agentes utilizan drones para realizar patrullaje aéreo. La visitante María Cárdenas considera oportuno este reforzamiento. Muy bien hecho porque ya el país está
Cada día que pasa peor, las matanzas y todo. Y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo que pongan bastante seguridad en los moles. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son algunas de las complicaciones de la diabetes. Encuentro emociona en las redes sociales. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una kubota connection non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais kubo por imaginar. E wegi data tá domina, busca nibo ban conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vos acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiencia en nos premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download esa aquí y juega online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS para votar haya por momento ganador. Usted está trabajando y está inscrito a SBB. Esta app, Mi SBB Trabajado, es para usted. Descárguela bien sea en su App Store o en su Play Store. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el día de ayer se conmemoró como el Día Mundial de la Diabetes. Es una enfermedad que lastimosamente está afectando a más y más personas y todo tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de azúcar procesado. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Todos en algún momento hemos oído hablar de diabetes, ya sea porque la padecemos o porque conocemos a alguien que la padece. Una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por tener niveles elevados de glucosa o azúcar en sangre. Aunque existen dos tipos, la diabetes 1 y 2, esta última es la más común. La diabetes tipo 1, que es la que viene desde niño, donde el páncreas deja de producir insulina y lamentablemente tenemos que suplírsela nosotros. La diabetes tipo 2, sin embargo, tiene que ver con una disfunción de las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, pero se da más en pacientes que han tenido descontroles a lo largo de su vida, consumiendo quizás alimentos que son de alto índice glicémico, que son los que van afectando los receptores de las neuronas, de los nervios, y al fin y al cabo después no se puede liberar insulina como se debe liberar. Es una enfermedad multifactorial. Se dice que el exceso de comida chatarra y la falta de ejercicios son su causa principal. El niño ha estado consumiendo jugos, refrescos, cosas procesadas, arroz blanco, alimentos de alto índice glicémico como pan, etcétera. Pues todas esas cosas van dañando los receptores de la insulina y a largo plazo el paciente se vuelve resistente a la insulina y por lo tanto lo que produce no va a funcionar y el paciente se vuelve diabético. Entre sus síntomas está una sed excesiva, frecuencia en orinar, sensación imperiosa de comer, visión borrosa, falta de energía, entre otras. El mayor problema son las complicaciones y se sabe que acaba con la vida de más de 1 millón de personas al año en el mundo.
Entre tanto, esta semana se va a estar desarrollando el juego entre Colombia y Brasil. Por ese motivo, en algunas ciudades, por ejemplo en Barranquilla, se espera la llegada masiva de muchísimas personas, no solamente aficionados al fútbol, pero también muchísimo público que va a estar de esta forma disfrutando de la arenosa y las diferentes actividades que allí se registran. Barranquilla en cualquier época del año se convierte en un carnaval. ¡Viva Barranquilla! Y es que así la identifican los turistas de cualquier parte del mundo que llegan a la Arenosa, la tierra donde los tambores y la flauta de millo ponen a mover las caderas. Aquí desde Miami, celebrando aquí cumpleaños y matrimonio. Así es Barranquilla, la casa de puertas abiertas durante todo el año, pero que se prepara aún más con sus sitios turísticos para cerrar el 2023 con la visita de más de 70.000 turistas. Y continuamos con nuestra sección de las más virales y les presento a este grupo de amigos que estaba rentando en un Airbnb cuando tuvieron una situación peculiar con un jacuzzi. Este se rompió y empezó a inundar el lugar. Las vacaciones soñadas pueden convertirse en una pesadilla cuando las expectativas de un alojamiento idílico se desvanecen, y eso es precisamente lo que experimentó un usuario y sus amigos cuando reservaron una casa con jacuzzi a través de una aplicación. Lo que prometía ser un retiro relajante se transformó en un desastre acuático inesperado. El impactante video compartido en la popular plataforma, el usuario documentó el momento en que una cascada de agua inundó el departamento que él y sus amigos habían alquilado. En las imágenes se observa al creador del video irrumpiendo en la habitación del jacuzzi para advertirle a la persona lo que está pasando. La sorpresa se apodera de ellos cuando descubren que el agua que cae forma una cascada en el primer piso. La situación se agrava mucho más cuando los cubos destinados a las goteras resultan ineficaces para contener la avalancha de agua. Con esta agua descontrolada, el grupo de amigos se ve obligado a llamar al propietario para comunicarle la desastrosa situación. Hola, no te llamo para nada bueno. Digamos que se encendió el jacuzzi y se está inundando. En el video se aprecia la angustia de los rostros de los inquilinos, quienes capturan la magnitud del desastre de lo que ocurrió. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Ceitar por más de 2 décadas hace el aporte financiero y es el orgulloso patrocinador oficial del Carnaval. Es la celebración cultural más grande de Aruba. Durante un encuentro de firma recientemente, el director de Ceitar, el señor Roland Cruz, unió fuerzas con los miembros de la directiva de Stichting Música y SMAC para así juntos hacer más grande el Carnaval 70, una experiencia inolvidable. Un aplauso grande para Aruba con sus 70 años de la celebración del Carnaval. Ceitar está listo para iniciar este 2024 con muchos momentos de alegría. Y continuamos con más de esas imágenes que se viralizan y este reencuentro emocionante de un hijo que sorprendió a sus papás después de 5 años de estar en el extranjero, pues muchos internautas se les escurrieron las lágrimas. En la actualidad, en donde las oportunidades laborales a menudo llevan a la separación de los seres queridos, una historia de reencuentro ha llamado la atención. Hace 5 años, un joven se aventuró más allá de las fronteras de su hogar en busca de oportunidades laborales, dejando atrás a sus papás. Ahora, las redes sociales son testigos del reencuentro. La historia se desplegó a través de su cuenta, conocida por compartir momentos conmovedores. Tuvo que irse de su país por trabajo y volvió a los 5 años a ver a su familia. Esta fue la reacción de su papá. Compartió la cuenta, abriendo la puerta a un relato que resonó en los usuarios. El video tiene casi 1 millón de reproducciones y cerca de 15.000 me gusta. Este joven español llega visiblemente nervioso, utiliza las llaves para poder ingresar a la casa, mientras allí sus papás se dan cuenta. La mamá, totalmente ajena a la presencia de su hijo, se concentra en el teléfono celular, mientras que para el papá sí fue abrumador el momento en que se reencuentra después de tantos años separados con su hijo. Se abrazan en un gesto lleno de ternura, mientras las lágrimas fluyen como una liberación emocional acumulada. Allí, este joven empieza a consolar a su papá.
Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento a este perrito samoyedo que es toda una celebridad en redes sociales. Sus amos decidieron crearle una cuenta en Instagram en donde muestran todos los momentos vividos en más de 36 países donde este perrito ha visitado. Félix es un perro viajero, es un samoyedo blanco de 7 años que ha tenido la dicha y la fortuna de ser un viajero por el mundo. Ha recorrido 36 países en compañía de su familia humana. Las grandes aventuras de este perro viajero son compartidas a través de su cuenta dedicada a él en Instagram, la cual tiene cerca de 750,000 seguidores, y es que se denomina como lo mejor del samoyedo. En ese video supera, por ejemplo, los 40,000 me gusta. El perrito que se encuentra en París visitando varios lugares populares como la Torre Eiffel. En las historias destacadas de su Instagram, Félix aparece en varias carpetas que muestran sus mejores recuerdos al lado de su familia humana, conformada por Julia y Sven, una pareja de esposos que ha recorrido 64 países. Este perrito es toda una sensación. Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con un escritor colombiano, con el señor Pedro Vargas, quien fue invitado a la semana del Festival del Libro de los Niños, en donde estuvo presentando sus obras literarias, no solamente en español, pero por primera vez en papiamento. A continuación, el señor Pedro Vargas. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Ante todo, un gran saludo, un grato saludo de amor, de afecto, de cariño de mi Colombia, para todas las niñas y niños de aquí, de esta hermosa isla de Aruba. Muchísimas gracias para todos, un mensaje de amor y amistad. Mis libros ha sido un don que me ha dado Dios, y como tal lo tengo que poner al servicio de la niñez. Entonces, para mí es un motivo de satisfacción el poderme llegar a ellos a través de mis escritos. Y sobre todo darles enseñanzas y valores morales para que tengan un mejor convivir en la vida. Esta idea nació de mi hijo menor, de Javier Leonardo Vargas Torres, quien dijo: papá, yo creo que ya es el momento en que evidenciemos sus obras también en el idioma de papiamento, que sería muy bueno que las niñas y los niños puedan leer con mayor facilidad, porque ese es su idioma. Entonces yo dije, no, maravillosamente buena idea. Nos dimos a la tarea, mi hijo mayor Juan Carlos y Pedro también apoyaron la idea, y fue así como mi hijo Juan Carlos entonces se hizo a los servicios aquí de una gran traductora aquí en Aruba, y se logró el objetivo. A los niños se les debe inculcar el amor por la lectura desde pequeña edad, desde temprana edad, para que ellos tengan ese aliado. La lectura, tuve la grande oportunidad en cada reunión con ellos de enfatizar sobre ese tema. Yo les decía, niñas, niños, siempre que ustedes tengan la oportunidad de leer un libro, acérquense a él, deleítense, escriban, porque quién quita que entre ustedes, niñas o niños, haya aquí una gran escritora, un gran escritor. Para todos es posible con la voluntad de Dios. Ustedes tienen una isla hermosa, linda, disfrútenla, pero háganla relevar a través de los libros. Entonces ahí está la gran oportunidad que ustedes tienen. En esta gran papelería Van Dor, que nos ha acogido acá, aquí nos han comprado nuestra obra literaria, y estamos prestos a seguirla divulgando, y aquí se ha vendido mucho, han tenido buena acogida los libros, aún siendo en el idioma del español, ¿no? Pero ahora que van a venir en papiamento, pues yo creo que van a tener una mayor y efectiva acogida. Y un agradecimiento a toda la isla de Aruba por esa nueva invitación a compartir con ustedes momentos de felicidad, momentos de cultura. Donde está la cultura, lo está todo. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos como siempre acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo mañana en una nueva emisión.